las 7 mientras todo el mundo termina de conectarse y lo va a presentar. Listo, dale. Listo. Hola, buenas noches. Hoy estamos en la revisión del Rincón Pediátrico. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Martín Restrepo. Él es médico de la Universidad Libre, tiene un máster en genética humana de la Universidad de Guadalajara, es doctor en genética humana de la Universidad de Guadalajara y es profesor titular de la Universidad del Rosario. El día de hoy nos va a acompañar con la charla Competencias en Genética Médica para el Pediatra, Obesidad. Entonces, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy y pues podemos empezar la revisión. Cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en el chat para leerlas al final. Gracias. Gracias, Lina Paola, y gracias por perseguirme todos estos días, acompañarme con todas las decisiones que tomamos para estar aquí juntos. Y pues les agradezco a todos que estén presentes, a todos ustedes. La mayoría hemos estado juntos en el core de genética que tenemos dentro de su programa, y decidimos junto con Lina darle profundidad, un poquito más de amplitud a ese core de pediatría en el cual nos encontramos hace un tiempo. Porque si ustedes recuerdan, solo son 8 temas, que son temas elegidos por su frecuencia o su importancia, y recuerdan que hicimos una revisión de la molécula del ADN, cómo funcionaba la herencia, hicimos otra clase que tiene que ver con las anomalías congénitas, también hicimos una de defectos cromosómicos comunes, una de retraso cognitivo, una de estatura baja, una de incluso para aprender a identificar y diagnosticar enfermedades raras. Entonces, para darle continuidad a esos 8 temas, elegí el tema de obesidad para tratar de desarrollar en ustedes más competencias en genética médica. Y esa es la razón por la cual vamos a hablar de ese tema. Pero para que ustedes vean el contexto académico en el cual nos estamos moviendo en el core que tuvimos de pediatría y hoy, les traigo las competencias que de genética se están enseñando o compartiendo con pediatras, en este caso de la Universidad McMaster y el Hospital de Niños de McMaster, en donde los pediatras en formación deben adquirir 10 competencias. Recuerden que la información en genética, como también lo es en pediatría, es imposible tenerla ya toda en el cerebro y menos en un curso académico. Por eso las universidades han desarrollado lo que se llama, busquemos que nuestros alumnos tengan competencias. Y las competencias en genética médica para el pediatra en McMaster University y en el Hospital Infantil de McMaster son esos 10. Entonces, evaluación básica y abordaje del niño dismórfico, eso lo vimos en el core de pediatría, por ejemplo. Elaboración de genealogías o familogramas, eso también lo vimos en el core y hoy lo vamos a repetir un poco. Ver algunos síndromes comunes con sus manifestaciones clínicas y las investigaciones genéticas que se requieren. Entonces, hoy vamos a aplicar esto un poco hacia la obesidad. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas? Perdón por mi voz, pero cuando siempre empiezo a dar clase el semestre hago una laringitis profesional, entonces ya empecé a dar clase y estoy un poco hasta disneico por ello, pero me excuso por la voz y por la tos. Indicaciones clínicas para estudios genéticos, lo vimos en el core y hoy vamos a ver algunas indicaciones, cómo se interpretan estos resultados, la evaluación del riesgo reproductivo basado en la frecuencia de portadores de una población, asesoría genética, evaluación básica y abordaje del niño con talla baja o elevada, ya vimos en nuestro core estatura baja, y evaluación del niño con sospecha de síndrome de sobrecrecimiento, que no necesariamente obesidad, pero bueno, por ser sobrepeso y obesidad, evidentemente ahí estaríamos llenando un poco esa competencia que tienen los pediatras del McMaster y que yo quiero que también tengan los pediatras de nuestra universidad. Entonces, si nos concentramos un poco en el tema que les quiero proponer, vamos a hablar de la genética de la obesidad y vamos a desarrollar primero una definición, luego una clasificación y caracterización,
Luego vamos a ver la importancia de las genealogías para el diagnóstico de enfermedades genéticas, en este caso la obesidad. Veremos la obesidad aislada o sindrómica, el diagnóstico genético de obesidad, cómo se hace y algo de medicina de precisión en obesidad y conclusiones. Tomando en cuenta que la obesidad evidentemente es un problema frecuente de consulta para el pediatra y probablemente muchos de los primeros encuentros cuando una pareja de padres empieza a preocuparse por el aumento de peso de su hijo o hija, va a ser el motivo de consulta seguramente es obesidad, o sea que pasará por sus manos como primera opción. Pues si buscamos una definición de obesidad y de sobrepeso, es simplemente la acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial para la salud o que puede ser perjudicial para la salud, claramente. Y para poder caracterizar ese sobrepeso y esa obesidad, utilizamos usualmente un indicador, una medición que se llama el índice de masa corporal. Simplemente es una relación matemática en la cual se obtiene el peso en la clínica y la talla del niño o del adulto. Y esos dos parámetros los formulamos de la siguiente manera. Aquí lo vamos a leer, bueno, aquí ahora lo paso mejor. Pero es el peso en kilogramos dividido por la talla en centímetros elevado al cuadrado. Y eso nos da el índice de masa corporal. ¿Y por qué traje este problema? ¿Por qué traje la obesidad para que el pediatra pueda abordar la genética de la obesidad? O responder esa pregunta que nos hacen las personas. Usted que estudió pediatría en la Universidad del Rosario, cuénteme por qué yo tengo obesidad o si esa obesidad es genética o son por mis hábitos, etcétera, etcétera. O por qué después de hacer una dieta rigurosa y cambiar estilos de vida, haciendo ejercicio y demás, por qué no mejora la obesidad que yo tengo. Bien, es claro que la obesidad es un problema actual y los números que soportan este problema son totalmente abrumadores. Se estima que para el año 2030 habrá 2.160 millones de personas con sobrepeso y de esos 1.120 millones van a ser claramente obesos. Esto significa que el 38% de los humanos por el año 2030 tendrán sobrepeso y el 20% serán obesos. Eso es más de la mitad de la humanidad. Al menos hablando de adultos, evidentemente. Pero cuando la obesidad es de tipo genético, usualmente se manifiesta incluso desde la infancia. Por eso el pediatra pues, claramente está implicado en este fenotipo y seguramente va a ser uno de los motivos de consulta, la obesidad. Y en adultos, pues se ha designado que aquellas personas que alcanzan un índice de masa corporal igual o superior a 25 en este indicador, tienen sobrepeso, y aquellos que tienen un índice de masa corporal superior a 30 son francamente o claramente obesos. Pero en niños la cosa es un poco distinta. Ahí tienen abajo la fórmula a la derecha en donde se obtiene el peso, se obtiene la estatura y se eleva al cuadrado. En niños la situación es diferente y al menos por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se habla que los niños menores de 5 años, el sobrepeso se estima cuando el niño se halla por encima de 2 múltiplos de la mediana, 2 desviaciones típicas de la mediana, de acuerdo con tablas de crecimiento infantil validadas, que pueden ser las de la OMS o locales, evidentemente. Y la obesidad es cuando el niño menor de 5 años supera 3 desviaciones estándar por encima de la mediana. Espero que estas cifras evidentemente coincidan con lo que ustedes utilizan en la práctica. Si el niño tiene entre 5 y 19 años, baja una desviación estándar tanto para el sobrepeso como para la obesidad. Entonces el niño de 5 a 19 años que tiene sobrepeso es el que tiene más de una desviación estándar por encima de la mediana, y el niño obeso de 5 a 19 años es el que tiene 2 desviaciones estándar o más por encima de la mediana. Bien, es claro también si nos ponemos a pensar en términos generales que la obesidad claramente es un trastorno multifactorial, porque
Si bien en general la obesidad se caracteriza por un exceso de la grasa corporal que se manifiesta de manera sola o sindrómica, es en general una acumulación de grasa corporal y es más frecuente en los países desarrollados, pero eso lo aprendí yo hace muchos años. Y cuando uno viaja, por ejemplo, a Estados Unidos, es claro que es un problema de salud importante para todos nosotros, porque empezamos a ver unos fenotipos claramente obesos y muy mayoritarios, o sea, mucha gente obesa. Pero en nuestros países que no están desarrollados o que están en vías de desarrollo, claramente también viene aumentando, convirtiéndose también en un problema para nosotros. Si bien no hemos resuelto todavía la desnutrición, ya tenemos cifras importantes de exceso de peso en nuestros países. Bien, entonces podemos definir que sí, la obesidad es el principal problema de nutrición en los países desarrollados y en la medida que nuestros países resuelvan la desnutrición, probablemente también va a ser el principal problema de nutrición en los países no desarrollados. Y podemos decir que las causas son múltiples factores endógenos y exógenos que se relacionan entre sí, muchos no claramente entendidos y también eventualmente poco comprendidos. Y bueno, entonces si tratamos de preguntarnos qué tanto de la obesidad es genético, ustedes saben, y lo vimos en nuestro core, en nuestro curso, que para saber qué tanto de un rasgo físico, de un fenotipo, es hereditario, se tiene un indicador que se llama heredabilidad. Y la heredabilidad, ¿Dónde venía Rodrigo más? la Estaba ya heredabilidad aquí, Javier, y no te- generalmente se mide Él creo que ya llegó de esta. con estudios de gemelos idénticos. Estefanía, tienes el micrófono abierto. La heredabilidad se mide generalmente con estudios que comparan gemelos idénticos con hermanos o gemelos no idénticos, viendo la diferencia del fenotipo, viendo la discordancia entre los unos y los otros. Y la fracción de la discordancia entre los gemelos idénticos y los hermanos o gemelos no idénticos, pues es lo que determina el componente genético de un rasgo, en este caso la obesidad. Entonces, si yo tomara una cohorte de gemelos idénticos con obesidad y mirara el mismo rasgo en gemelos no idénticos y contara cuántos son obesos, pues la diferencia entre los gemelos idénticos y no idénticos me daría la fracción hereditaria de ese rasgo. Y hoy sabemos que es del 40 al 70%. Por lo tanto, ustedes en la consulta de pediatría, por ejemplo, cuando llegue un niño con sobrepeso y obesidad, y los padres de ese niño les pregunten, oiga, usted que estudió pediatría en la Universidad Rosario, en la Fundación Cardioinfantil o en Colsubsidio o en los lugares donde ustedes vayan a tener su entrenamiento como pediatras, y les pregunte, ¿eso es genético o eso es ambiental o es porque comemos mucho o por los hábitos de la casa o porque servimos platos muy grandes en la casa o hay mucha disponibilidad de comida? Ustedes pueden decirle, mire, la obesidad es un rasgo físico mixto en donde los factores genéticos son responsables entre el 40 y el 70% de la obesidad que pueda tener su hijo o el sobrepeso. Y los factores ambientales, pues serían el resto. El 60% restante, si hablamos del 40% para la heredabilidad de obesidad, o el 30% restante si hablamos de el residuo, segundo que estoy buscando el puntero láser, el residuo de este 70%. Entonces, ¿cuánto se hereda la obesidad? Entre el 40 y 70%, con lo cual significa que el pediatra, particularmente los pediatras que se dedican a la nutrición de los niños, deben tener algún conocimiento de genética si quieren evaluar correctamente a sus pacientes que tienen sobrepeso o bien obesidad. Y bien, entonces podemos decir que la heredabilidad, siendo del 40 al 70%, es un rasgo genético, es un rasgo con una fuerte influencia genética. Y esto lo sabemos desde hace como 30 años. Bien, entonces esta gráfica lo único que intenta, además del índice de masa corporal, es tener una relación un poco visual entre
los diferentes fenotipos en relación con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, las personas normales deben tener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9. Las personas muy delgadas tendrían menos de 18.5. Las personas con sobrepeso entre 25 y 29.9 en índice de masa corporal. Las personas con obesidad 30 a 34.9 y las personas con una obesidad mórbida o una obesidad importante o severa son aquellos que tienen índices de masa corporal superiores a 35 y de pronto este puede ser una manera gráfica de plotear o ubicar a nuestro paciente una vez hayamos obtenido el índice de masa corporal y mostrárselo a nuestro paciente de forma gráfica. Aquí tienen dos curvas de crecimiento, entonces esto ya es más afín al pediatra, porque el pediatra usualmente hace un seguimiento de crecimiento y desarrollo, y estas son tomadas de la literatura, particularmente de dos niños distintos. Uno se evaluó desde el nacimiento hasta los 4 años, el otro desde el nacimiento hasta los 18 años. Y ustedes ven cómo el índice, perdón, el percentil de su peso se desvió rápidamente de la primera desviación estándar. Se desvió muy rápidamente, separándose en ambos casos. Estos dos curvas de peso a lo largo del tiempo, este seguimiento longitudinal, se presentó en dos niños que tenían una mutación para el gen del receptor número 4 de melanocortina, un gen que hoy sabemos que está fuertemente implicado en las personas con sobrepeso y con obesidad no sindrómica. Bien, en ambos casos el primer niño al nacer tuvo 3.5 kilos, digamos que estaba en el percentil 50, y el otro tampoco tenía un percentil muy elevado al nacer. Perdón, el primero, el de la izquierda, 3.8 kilos y el de la derecha, 3.5 kilos. Y el de la derecha, que se le siguió hasta los 18 años, alcanzó 126 kilos, siendo ambos niños hombres. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio mental que debemos hacer cuando veamos en la consulta a un niño con sobrepeso o bien con obesidad? Ustedes ya lo saben un poco de manera intuitiva porque lo hemos visto anteriormente para otros ejemplos en nuestro curso, pero lo que a nosotros los genetistas nos funciona mucho para caracterizar y clasificar a nuestros pacientes es que nosotros dividimos el fenotipo que estamos estudiando, por ejemplo, obesidad, en obesidad sola o no sindrómica o aislada, que sería lo mismo, y obesidad sindrómica. Entendiendo por obesidad aislada o no sindrómica a aquella persona que solo tiene como rasgo físico el sobrepeso o bien la obesidad. Mientras que la obesidad sindrómica la llamamos cuando el niño es obeso y además tiene otros signos clínicos. Y ese es el primer ejercicio que ustedes pueden hacer en su consulta diaria, tratar de separar rápidamente al niño que están viendo entre obesidad aislada o obesidad sindrómica. Y como ustedes lo saben, perdón, entonces, cuando hemos caracterizado a nuestro paciente como una forma no sindrómica o aislada o una forma sindrómica, entonces seguimos diferentes caminos de estudio. Entonces, si el niño tiene una obesidad no sindrómica, podemos pensar en una obesidad monogénica, o sea, causada por la mutación de un solo gen. Y en la lista de abajo ven algunos de los genes que ya hoy tenemos disponibles y se han caracterizado como causantes de formas monogénicas de obesidad. La otra opción para las formas no sindrómicas es que nuestro paciente tenga una obesidad poligénica. Significa que no tiene uno, sino varios genes de susceptibilidad a la obesidad que sumados están dando como resultado un fenotipo de sobrepeso o bien de obesidad. Y si después de examinar brevemente a nuestro paciente vemos que es más probable que tenga un síndrome que se acompaña de obesidad, entonces también tomamos usualmente dos caminos. Pensamos en una obesidad de tipo cromosómico y en este caso estaría indicado pedir un cariotipo, un estudio de microarreglos o bien un FISH para ese paciente. Y usualmente cuando es cromosómica, frecuentemente nuestro paciente también puede tener
múltiples anomalías y retraso cognitivo. O es pleiotrópica, o sea que es una obesidad que además está causada por un mecanismo genético que afecta a otros órganos y sistemas. Y bueno, pues hay aquí abajo algunos ejemplos como el síndrome Bardet-Biedl, el síndrome Cohen, el síndrome Key-Frágil, etc. Entonces, lo que vamos a continuar haciendo es desarrollar este algoritmo. Les quiero mostrar ejemplos de obesidades no sindrómicas, incluso comunes, y les voy a mostrar unos 3 ejemplos o 4 ejemplos de sorderas de obesidades sindrómicas. Bien, acuérdense que una de las competencias que debemos tener los pediatras para poder analizar enfermedades genéticas es saber dibujar o saber interpretar genealogías. Y ustedes ven al frente 3 genealogías de 3 familias distintas que tuvieron diferentes mutaciones del gen receptor número 4 de melanocortina. Si ustedes ven, esta familia tiene 3 generaciones y hay un patrón muy claro de herencia autosómica dominante. En todas las generaciones del familiograma hay enfermos, que son los que están rellenos. Si ustedes cuentan cuántos hombres y cuántas mujeres hay afectados por obesidad, van a ver que el número de hombres y de mujeres es más o menos parejo. Y cuando hay un afectado, una afectada en este caso, que está transmitiendo el rasgo, se lo transmite aproximadamente a la mitad de sus hijos y la otra mitad no están afectados o tienen otra forma de obesidad, como en este caso. En la familia B es una mutación diferente, porque esta ocurrió en el codón 211, en el aminoácido 211. Hay una deleción de 4 nucleótidos y esto afecta la mitad del receptor MC4R. En esta otra familia es una mutación diferente. Es una mutación nonsense, o sea, una mutación que causa codón de parada en el codón 35, o sea, la proteína, en la mitad de la proteína que fabrica esta familia, se detiene la síntesis proteica en el aminoácido número 35 y por lo tanto la proteína del receptor solo se sintetiza en la mitad de la cantidad, lo suficiente para que exista una obesidad en esta otra familia que también tiene un patrón dominante con 3 generaciones de enfermos, individuos de ambos géneros afectados, etcétera, etcétera. En la familia C es otra mutación idéntica a esta, es una familia independiente que también tenemos 3 generaciones. Entonces, con esto, vean ustedes la importancia de que si tenemos a un niño obeso al frente, saquemos una hoja de papel o en nuestra historia clínica dibujemos una genealogía, ojalá de 3 generaciones, y preguntemos por el rasgo que estamos investigando en el paciente, en el caso índice. Entonces, ¿cuántos obesos hay? ¿Qué peso tienen? ¿Qué estatura tienen? Si pueden calcular el índice de masa corporal sería mejor. Y de esta manera van identificando patrones de herencia que les restringen la búsqueda. Claramente ustedes ya ven que este gen está implicado frecuentemente en casos aislados de obesidad. Esta es la familia con la deleción del codón 211 y como pueden ver la tomé de la literatura. Esta es una publicación del año 1999 y es una de las primeras publicaciones en las que se identifica el gen del receptor número 4 de melanocortina como causa de obesidad aislada y además de herencia autosómica dominante. Entonces, este es un conocimiento que lo tenemos evidentemente hace 23 años y este gen, el receptor número 4 de melanocortina, vamos a ver que es muy frecuente como causa de obesidad en niños y en adultos. Aquí tenemos otras familias y estas familias traen otros elementos. De nuevo, tenemos familias con mutación dominante que se hereda varón-varón, por ejemplo acá. Mutación dominante también. Aquí la desviación estándar es 5.3 con relación a o sea, está en la quinta desviación estándar, es un niño con mucho sobrepeso que tiene 3 años, no creo que sean 3 años, perdón, no sé la edad. No, perdón, la desviación estándar es 4.89 y la edad es 5 años, 3 meses, o 5.3 años más bien. Los padres tienen 31 y 24 años, aquí tienen 36 y 46 años, y de nuevo vemos una desviación por encima de la tercera desviación estándar. Estos son niños claramente obesos que tienen mutaciones
en el gen receptor número 4 de melanocortina. Pero aquí abajo tenemos otra información, es otra familia que también tiene una mutación de este gen, pero ustedes ven aquí consanguinidad en esta pareja de padres y por acá consanguinidad, y donde hay parejas consanguíneas aparecen obesos extremos, como pueden ver también en los indicadores que están aquí abajo. Esto significa que las mutaciones del gen del receptor número 4 de melanocortina se comportan de dos formas. Con herencia autosómica dominante, con mutación de uno de los dos genes que tiene el paciente, y con mutaciones homocigotas o heterocigotas compuestas, dos mutaciones en los dos genes que recibe el niño, y usualmente los padres son consanguíneos. Estas obesidades usualmente son obesidades muy extremas porque la persona tiene dos mutaciones. Entonces, hoy ya sabemos que esta es una enfermedad muy frecuente desde el punto de vista genético, pero también puede ser muy extrema si la persona trae dos mutaciones. Y bueno, entonces si hablamos de obesidad sola, ahí tienen un listado que revisé para ustedes recientemente, hace 4 días o 5 días, que tiene los genes más actualizados relacionados con obesidad aislada. Aquí tienen genes conocidos, grelina, por ejemplo, que es una hormona, y este gen está asociado con obesidad o asociación para obesidad, riesgo de obesidad. Aquí tienen otro gen, PPARG, que está relacionado con obesidad extrema. El gen NROV2 está relacionado con una obesidad leve de inicio temprano. Y bueno, pues esto ¿qué nos dice? Que el día que tengamos en nuestra consulta un niño con obesidad y nos parezca que es una obesidad aislada, también probablemente, además de mandarlo a nutrición y hacer actividades para cambiar estilos de vida, dieta, etcétera, es posible que tengamos que hacerle una prueba genética para saber si la genética realmente nos está explicando la obesidad que tiene nuestro paciente. O sea que en obesidad, que es un rasgo común, ya es necesario o está indicado hacer pruebas genéticas para saber si la base por la cual nuestro paciente tiene obesidad es genética. Y ustedes ven acá el modo de herencia de estos genes, con una sola mutación, autosómico dominante, con dos mutaciones, autosómico recesivo, o con una mutación de este y de otros genes de esto, o sea, multifactorial, puede aparecer el fenotipo de obesidad o aumento simple del índice de masa corporal, que también serían formas de obesidad aislada o obesidad sin otras manifestaciones clínicas. Por lo tanto, cuando ustedes vean un niño con sobrepeso o con obesidad, por lo menos hoy está indicado analizar el gen del receptor número 4 de melanocortina, porque como ya he dicho 3 veces, una sola mutación o dos mutaciones hoy son responsables de índices de masa corporal superiores a 3 desviaciones de estándar, y sabemos que estas mutaciones son causales, son la causa fundamental de la obesidad de ese niño. Posiblemente también con otros factores posiblemente sociales. Pero lo interesante es que cuando también se ha encontrado que este gen, cuando está sobreactivado, o sea, no apagado con una mutación, sino sobreactivado, es un gen que se asocia a resistencia a la obesidad y delgadez. O sea que en algunas pacientes o personas extremadamente delgadas que no ganan peso, también eventualmente podría estar indicado mirar si tienen una sobreexpresión de este gen del receptor número 4 de melanocortina. Y les traigo de la literatura una imagen clínica de un niño con obesidad mórbida, una obesidad extrema, sin otras alteraciones del fenotipo, o sea, es una obesidad aislada, en quien se hace un análisis del gen MC4R, y como uno de mis objetivos es capacitarlos para que ustedes aprendan a entender estos resultados, esto significa que este niño tiene una variante, una mutación homocigota, o sea, en los dos genes, MC4R, en la posición 207, ese nucleótido 207 para todos los humanos, ahí trae una timina, y este niño tiene cambiada la timina por una guanina, es lo que significa 207 T por G. Y esto afecta a la proteína del receptor número 4 de melanocortina,
en el aminoácido 69, en donde una isoleucina ha sido reemplazada por una arginina y es homocigota. Y esta variación o esta mutación inactiva completamente el receptor. Y ahora vamos a ver cómo la inactivación de este receptor termina desarrollando una obesidad. Aquí a la derecha tienen el electroferograma de la secuencia de ese gen en el niño y ustedes ven que él tiene en vez de T, tiene una, en vez de G, en vez de T, que es lo normal, tiene una G acá en esta posición. Y aquí está el análisis de uno de los dos padres y ustedes ven que el padre tiene 2 picos, por lo tanto el padre es heterocigoto. Y así les va a llegar a ustedes un resultado genético y esta es la manera de interpretar el hallazgo que les está describiendo ese resultado genético. Bien, y entonces si viéramos una persona con esta mutación, por ejemplo, que acabamos de ver ese niño, y esta pareja de padres les pregunta, usted que estudió pediatría en la Universidad del Rosario, cuénteme cuál es el riesgo si nos embarazamos de nuevo de tener un hijo de nuevo con obesidad. Bueno, ustedes le pueden decir claramente, si es autosómico dominante, que el 50% de los siguientes hijos de esa pareja serán sanos y el 50% de los hijos de esa pareja estarán igualmente afectados de obesidad. Y por ser autosómico dominante, seguro que uno de los padres tiene el rasgo genético. Pero ¿cómo es que el gen del receptor número 4 de melanocortina causa obesidad? Bueno, la respuesta es que hasta el 8% de los niños y adultos con obesidad tienen una mutación de este gen. Esto significa que este gen no resuelve 1 de cada 12 casos de obesidad. Este gen tiene variantes muy comunes que incluso están en algunas poblaciones hasta en el 22% de la población. Y esta mayor frecuencia poblacional podría ser la explicación de que en algunas poblaciones humanas la obesidad sea tan protuberante, porque es muy común. Y como les digo, yo creo que este es un gen mínimo que deberíamos analizar en todos los niños y adultos con obesidad, porque explica a 1 de cada 12 con el análisis de un solo gen. Y lo que pasa es que los genes de grelina, leptina e insulina, que codifican estas proteínas, tienen propiedades sobre el hipotálamo que nos pueden orientar a tener, ayudan a modificar o no, influir más bien el centro del hambre o el centro de la saciedad. Y si yo tengo estos receptores disfuncionales, pues voy a tener o una falta de saciedad o un exceso de bloqueo del centro del hambre y por lo tanto, pues esto tendrá unas consecuencias fisiológicas. Pero ya lo quiero mostrar en otra imagen un poco más detallada. Esta ya la vimos. Entonces, ¿qué pasa con estas hormonas? Aquí está el receptor número 4 de melanocortina. Este receptor tiene que ver mucho con el sentido de la saciedad. O sea, cuando ya hemos comido, nos dice, no comas más. Sencillamente suficiente. Comiste todo lo que requieres. Tiene que ver con el gasto de energía. También tiene que ver con la frecuencia cardíaca y la presión arterial. De hecho, los pacientes con receptor número 4 de melanocortina afectados usualmente tienen bradicardia. Y eso es una de las manifestaciones clínicas que pueden pasar en ellos. Y evidentemente tienen alteraciones del crecimiento. Pero este gen, esta proteína, no actúa sola, sino que está en una vía funcional, en una vía metabólica, en donde participan otras moléculas, como puede ser POM, CART, los genes alfa y beta de la MSH, estos otros genes, estos péptidos, y además son influidos por otras hormonas, particularmente leptina, que se produce en el tejido adiposo, grelina, que se produce en el tracto gastrointestinal, u otros péptidos que también se producen en el tracto gastrointestinal. Y conocer esta vía funcional, fíjense que ha permitido no solamente identificar a este señor como el culpable del 8% de las personas con obesidad, sino que aprendimos a identificar que cuando hay una mutación en estos genes, cualquiera de estos, también hay una afección secundaria
de este receptor y por lo tanto estos también explican muchos casos de obesidad, lo cual significa que hay que ampliar los estudios y cuando miremos niños con obesidad seguramente no vamos a hacer el análisis de este gen, sino probablemente de estos otros, para entender un poco mejor el cuadro clínico. Bien, la leptina en particular, ya vimos un poco el receptor número 4 de melanocortina, pues vamos a concentrarnos en una enfermedad rara que también causa un fenotipo de obesidad extrema aislada, que es la deficiencia primaria de leptina. La leptina también es una hormona, es una proteína codificada por un gen que se sintetiza en el tejido adiposo y que al entrar al torrente sanguíneo llega al cerebro, al hipotálamo en particular, y allí ejerce una función reguladora frente al sentido de la saciedad también. Tiene la misma función, no comas más. Y esta leptina, cuando está fallando, pues evidentemente falla la inhibición de la ingesta de alimentos, pero también hay poca estimulación al gasto de energía. Entonces la persona es pasiva, poco activa, etcétera, etcétera. Para este gen se conocen unas cuantas personas en el mundo, que son más o menos 50 o 60 personas que tienen una deficiencia. Es una enfermedad ultra rara. También se conocen roedores que fueron modificados genéticamente para bloquear el gen leptina en el roedor. Y el ratón también genera un fenotipo marcadamente obeso. La leptina, esta hormona que se sintetiza en el tejido adiposo, actúa sobre un receptor en el hipotálamo, que es el receptor de leptina. También cuando este receptor está inhabilitado o mutado, evidentemente hay obesidad mórbida y con un fenotipo muy similar al de la deficiencia primaria de leptina. En la literatura se encuentran entonces, como les digo, algunas pocas familias con obesidades extremas de herencia autosómica recesiva, o sea, los dos padres son portadores y los afectados están entre la hermandad. Ustedes saben que cuando encuentren un árbol de familia en donde solo hay hermanos afectados con padres sanos, uno de los modelos de herencia que podemos sugerir es una herencia autosómica recesiva. Y ustedes ven aquí los índices de masa corporal de quienes son obesos, que realmente son espectaculares, 65, imagínense, 71, etcétera, 52. Esto es lo que pasa clínicamente en las personas con deficiencia primaria de leptina. Son normales al nacer, rápidamente empiezan a ganar peso después de nacer, la obesidad es severa y de inicio muy precoz. Hay un compromiso del sentido de la saciedad, entonces estos pacientes están buscando comida permanentemente, hay una hiperfagia intensiva, una conducta obsesiva de búsqueda de alimentos y pueden tener infecciones recurrentes, a veces fatales, obviamente hiperinsulinemia, a veces esteatosis hepática, dislipidemia, hipogonadismo hipogonadotrófico y muerte. Estas personas mueren precozmente por las muchas complicaciones y comorbilidades que genera la obesidad. Pero bueno, les decía que es una enfermedad rara que tiene unos 50 casos en el mundo, pues les presento a una gran familia colombiana que tiene 4 casos, ya 2 de ellos fallecidos, y estas 2 mujeres aún sobreviven y son las únicas. Bueno, hay un niño más en Valledupar y parece que hay otro niño más en la costa de Colombia que tienen deficiencia primaria de leptina. La chica de la izquierda tiene 25 años, 24 años. La de la derecha, su hermana menor, tiene 21. La de la izquierda, ahora les doy el peso. Esta es la familia. Los 2 padres son consanguíneos, son primos hermanos. Estas son las 2 hermanas afectadas. Hay 2 hermanos sanos, un hombre y una mujer. Pero el padre, que también es hijo de parientes entre sí, sus padres a su vez eran consanguíneos en la misma familia, también tuvo 2 hermanas que fallecieron antes de los 40 años con una obesidad de inicio muy precoz en la infancia, que se convirtió en una obesidad mórbida y les causó la muerte de manera precoz. Aquí están nuestras 2 pacientes, su índice de masa corporal es de 64 y 61 respectivamente. La chica de la izquierda había recibido cirugía bariátrica, con la cual perdió 12 kilos más o menos en 2 meses o algo así, pero luego lo recuperó rápidamente, perdió otra vez la tarea
y estaba pesando 143 kilos la de la izquierda y 133 kilos la de la derecha. Ambas estaban en amenorrea, o sea, tenían un hipogonadismo. Y cuando cuantificamos la leptina era prácticamente nula, menos de 0.5 en ambas, cuando el valor normal de leptina es 3.7 a 11. Estas mujeres entonces las identificamos y le hicimos una prueba genética que incluía todos los genes conocidos de obesidad y encontramos efectivamente que ellas tienen una mutación homocigota en el nucleótido 350. Todos los humanos tenemos allí una guanina, ellas traen una timina, reemplazando esa guanina, que afecta el aminoácido 117 de cisteína, cambia por fenilalanina en ambas. Como esto fue un estudio de investigación, porque era la primera vez que veíamos una deficiencia de leptina en Colombia, pues decidimos estudiar a sus familiares. Y aquí está el hermano no afectado, él no tiene la mutación, trae la guanina en esa posición. La hermana no afectada trae la guanina, ni siquiera es portadora. Y sus dos padres, papá y mamá, son heterocigotos. Fíjense cómo ustedes pueden interpretar cuando les manden un electroforetograma. Ustedes lo pueden interpretar porque el heterocigoto va a tener dos piquitos. El homocigoto normal tendrá uno solo y el homocigoto mutante, perdón, me devuelvo, pues trae uno solo con la mutación para una enfermedad autosómica recesiva. Bien, entonces esta es la familia. Esta familia la publicamos porque pues, es una rareza. De hecho, actualmente están recibiendo leptina recombinante. Esto no fue un trabajo de 2 años, lograr que el INVIMA aprobara el uso de la leptina, no para la enfermedad que ya estaba aprobada por el INVIMA, que es la lipodistrofia de SEIP, que es mucho más frecuente. Nos autorizaron el uso para este par de mujeres y actualmente se encuentran bajo tratamiento. Eso es una inyección diaria subcutánea, y hoy están abajo de los 100 kilos ambas. Ya las estamos esperando para hacer un segundo estudio de expresión de todos estos genes en el tejido celular subcutáneo y ver qué modificaciones bioquímicas hay. Y les conté que existe entonces el ratón transgénico que tiene obesidad extrema por deficiencia de leptina. Pues ahí se los presento. Esa es la estructura de la proteína. Y evidentemente la herencia es autosómica recesiva. Entonces, si encontráramos otra familia, que seguramente la vamos a encontrar porque en Colombia parece que hay un efecto fundador para esta forma rara de obesidad aislada, pues encontraremos, habrá un riesgo de que cada miembro de la hermandad tenga un 25% de probabilidad de estar afectado. ¿Y qué es lo que pasa entonces con todas estas moléculas que les he citado? Si hablamos específicamente de leptina, esta se produce en el tejido adiposo. Es una hormona que se produce en el tejido adiposo, un polipéptido pequeño, que al producirse viaja por la circulación y llega al cerebro, al hipotálamo, cruzando la barrera hematoencefálica, y allí se encuentra un receptor para esta hormona, que es el receptor de leptina. Al ser localizado, activado este receptor, se activa una cadena bioquímica en donde participan otras proteínas como las que están allí, incluyendo la ACTH, y estas moléculas activadas llegan a las células, a las células y en el hipotálamo, y promueven el bloqueo de la sensación de querer comer. Atraviesan la membrana celular, activan otras moléculas, particularmente proteínas G, requieren de ATP convertido en AMP cíclico a través de la adenilato ciclasa, otro gen más, y esto genera una serie de señales intracelulares que inhiben o activan en el núcleo de las células neuronales ciertos factores de transcripción, o bien promueven que algunos otros genes y sus proteínas, particularmente receptores, ejerzan ciertas funciones bioquímicas. Por ejemplo, si se activa, si el receptor número 1 de melanocortina, se promueve la melanogénesis y se reduce el daño celular oxidativo. Si se activa el gen 2 del receptor de melanocortina,
hay una esteroidogénesis adrenal por la glándula suprarrenal o una hipertrofia adrenal. Si se estimula el gen número 3 del receptor de melanocortina, hay proliferación celular y necesidad de ingerir alimentos, evidentemente para compensar estas nuevas necesidades metabólicas. Si es el gen número 4, aumenta el consumo de glucosa, aumenta el apetito y se induce la apoptosis. Si es el gen número 5, puede ocurrir lipólisis o reesterificación de ácidos grasos. Entonces, fíjense que es una vía crucial y evidentemente la mutación de cualquiera de estos genes genera una serie de disturbios que podrían dar como resultado alteración en todas estas funciones bioquímicas. Y nos queda claro entonces que es necesario en obesidad estudiar no solamente el gen MC4R, sino toda la vía funcional que está ocurriendo relacionada con esta sensación de inhibición que ocurre en el hipotálamo tan compleja. Otra de las vías metabólicas que está influida y que influye, perdón, en obesidad, tiene que ver con los receptores beta-adrenérgicos, que también tienen receptores que también son estimulados por epinefrina, y estos receptores traducen una serie de señales. Al interior de la célula vienen otra vez aquí las proteínas G, el ATP y el AMP cíclico, la misma proteína que vimos antes, PKA, y una serie de funciones bioquímicas que ayudan a que el organismo consuma energía o presente obesidad o presente lipólisis. Entonces, estas son las dos principales vías por las cuales están ocurriendo principalmente obesidades aisladas. Y ya entienden por qué tenemos que estudiar la obesidad también desde el punto de vista genético. Pero evidentemente la obesidad es un fenómeno un poco más complejo que solamente genes. Ustedes saben que influye la dieta, los estilos de vida, la actividad física, medicamentos o sustancias químicas y eventualmente el ambiente y la polución podrían estar relacionados con la obesidad. Pero ¿cómo actúan la dieta, los estilos de vida, la actividad física, todo esto? ¿Cómo actúan generando obesidad? Pues también generando modificaciones del epigenoma, modificaciones de las histonas, metilaciones del DNA, cambios en los microRNs, etcétera. Por lo tanto, fíjense que ese 40 a 70% de explicaciones genéticas a la obesidad seguramente va a aumentar en la medida que entendamos cómo estos factores que son externos al organismo influyen o causan la obesidad a través de cambios que ocurren en nuestros ácidos nucleicos o en la capacidad de cómo funcionan los ácidos nucleicos. Entonces, evidentemente la genética se nos metió en la vida y vamos a tener que aprender a lidiar con ella frente al fenotipo de obesidad. Bien, ya pasando en un intermedio entre la obesidad aislada y sindrómica, hoy sabemos que también hay genes de susceptibilidad a obesidad. Y estos genes se pueden comportar como genes mayores, autosómicos dominantes o recesivos, o como genes menores que junto con otros genes pueden dar la suma suficiente de factores para generar el fenotipo de obesidad. Por lo tanto, como ustedes ya lo saben, en la herencia autosómica dominante, si alguien tuviera un gen de estos, pues esto se hereda al 50% de los hijos. Si una pareja de parientes o una pareja tiene un hijo con una obesidad extrema por herencia autosómica recesiva, pues tendremos un riesgo del 25%. Pero si estimáramos a través de los análisis que la obesidad es de tipo multifactorial, pues ya saben que también tiene un riesgo entre el 5 y el 10% respectivamente. Y allí tienen una lista de genes que también dan susceptibilidad, no necesariamente obesidad pura, sino susceptibilidad, particularmente estos que incrementan, que están relacionados con el incremento del índice de masa corporal. Muy bien. Entonces, y bueno, la otra parte de la obesidad es cuando nuestro paciente tiene un síndrome. Tiene obesidad más otras cosas. Esta mañana hice una revisión de cuántas entradas de obesidad existen en la literatura y hay 735 hoy. Y aquí tienen un par de ejemplos. Esto es por una lesión en el cromosoma 11, que usualmente se acompaña de tumor de Wilms y que, por ejemplo, tiene obesidad dentro de sus
manifestaciones clínicas. Aquí tienen otra. Y bueno, ahora les voy a mostrar unos ejemplos más de otros tipos de obesidad. Pero ¿cómo hacemos para lidiar con la obesidad sindrómica? Nos llega a nuestra consulta una persona con obesidad sindrómica y entonces ustedes identifican que tiene obesidad y tiene, por ejemplo, aumento de la ACTH, de la hormona, y podemos estar pensando eventualmente en un síndrome Cushing. Pero ¿cómo el pediatra en su consulta puede aproximar un diagnóstico de una enfermedad rara que tiene múltiples anomalias congénitas? Bueno, podría usar OMIM, un metabuscador. Antiguamente usábamos libros, catálogos de genética que eran enormes, pero hoy pues tenemos inteligencia artificial que nos ayuda y algunos de ustedes recuerdan que en nuestro curso del core de pediatría les enseñé a usar un metabuscador que se llama Phenomizer. Entonces fíjense que yo puse obesidad como ontología fenotípica y la obesidad lo tiene 201 de 7.994 condiciones que están en esa base de datos. O sea que si yo usara obesidad solamente, tendría que ponerme a revisar 201 entidades para tratar de encontrar cuál es el diagnóstico de mi paciente. Pero si yo uso obesidad y aumento del cortisol, fíjense que el aumento del cortisol solo lo tienen 23 entidades de las 7.994. Si yo hago una teoría de conjuntos y miro la interacción entre estas dos categorías, 23 de 7.000 y 201 de 7.000, pues posiblemente voy a tener un diagnóstico. Aquí tienen otro ejemplo, coloqué otro elemento de diagnóstico. Mi paciente, por ejemplo, tiene un exceso de las hormonas producidas por la glándula adrenal. Entonces, solo hay una condición que está asociada a obesidad extrema y que está acompañada de exceso de síntesis de hormonas adrenales junto con obesidad. Entonces, fíjense cómo un metabuscador de estos, utilizando 2 o 3 signos clínicos mayores, me va a poder llevar rápidamente el diagnóstico. Aquí me ofrece algunas opciones, incluyendo índice de masa corporal, un gen que causa índice de masa corporal aumentado, otro aquí, pero por aquí está el síndrome Cushing, que probablemente es lo que tiene nuestro paciente, de acuerdo con los signos clínicos que lees. Entonces, esta es mi recomendación para que ustedes desarrollen esas competencias de buscar enfermedades raras. Para ello lo que requerimos es dibujar árboles genealógicos, examinar muy bien a nuestros pacientes y jerarquizar los signos clínicos que nos parezcan más conspicuos, más orientadores al diagnóstico y utilizar la inteligencia artificial con un metabuscador como este para llegar más rápido al diagnóstico. Entonces, fíjense que pasamos de 7.994 o de 201 forma de obesidad, la redujimos la búsqueda posiblemente unas 10 o 15 formas de obesidad y de esta manera vamos a agilizar el diagnóstico. Pero quiero mostrarles algunos ejemplos de obesidad sindrómica que son más o menos comunes. Este es uno, el síndrome Bardet-Biedl. Fue descrito por los años 60 por esos autores y es una condición genética bastante rara que tiene formas de herencia principalmente autosómica recesiva o herencia digénica. Aquí ven que en la medida que ha avanzado el conocimiento, ya hoy conocemos 19 tipos diferentes del mismo síndrome, con lo cual claramente es una enfermedad con heterogeneidad genética, muchos genes que causan el mismo fenotipo. Entonces, ¿qué es el síndrome Bardet-Biedl? Es una combinación de obesidad, como lo pueden ver en ese niño, polidactilia, si cuentan aquí hay 6 dedos, igual en los pies, 6 dedos, y estos niños tienen una ceguera nocturna, además de retraso cognitivo, por una retinosis pigmentaria. Si ustedes buscan en un metabuscador cuántas formas de retinosis pigmentaria existen en la humanidad, digamos que hay 200. ¿Cuántas formas de polidactilia hay? Puede haber otras 300. Y obesidad ya vimos que hay 201. Si yo cruzo retinosis pigmentaria, que lo averigüé clínicamente en mi paciente cuando lo envié al oftalmólogo porque no veía bien,
la obesidad que la estamos registrando en el momento de nuestra consulta con su índice de masa corporal elevado y la polidactilia, seguro que les aparece directo el síndrome Bardet-Biedl. Entonces vean que no es necesario tener en nuestra mente tantos síndromes, es imposible además, pero sí debemos tener las estrategias mentales para llegar al diagnóstico. Y aquí en el resalto les coloco algunos de los signos clínicos que podríamos utilizar en el metabuscador. Pero les dije que hay 19 genes que causan el síndrome Bardet-Biedl. Bueno, esos 19 genes, ¿por qué causan el mismo síndrome? Porque todos están relacionados con la formación de los cilios en un complejo multiproteico que se llama el bebesoma. Y este complejo multiproteico es el que le da orientación a muchas células, incluyendo neuronas, para encontrar los lugares donde deben localizarse a través de las conexiones que hace el sistema nervioso. Entonces, el síndrome Bardet-Biedl sería el resultado de la afección de una o más proteínas que le dan orientación a las células para encontrar su lugar en donde deben estar funcionando. Y aquí tienen un ejemplo tomado de la literatura en el cual, o a través del cual, vemos que esta persona tiene una deleción de un solo nucleótido, una citosina, en el nucleótido 299, entonces 299 deleción de una citosina, que corre el marco de lectura y crea seguramente un codón de parada. Sí, aquí lo ves, un codón de parada, 24 aminoácidos después de la mutación. Entonces, para interpretar esto, nos diría el estudio genético, el gen BBS9, no, el gen PTHB1, perdón, tiene una mutación en el nucleótido 299 que consiste en una deleción de una citosina. Esta deleción corre el marco de lectura de la proteína en el aminoácido número 100, donde todos allí tenemos una serina. Esa serina, por este cambio, cambia por una leucina y separa la síntesis proteica 24 aminoácidos más adelante. Esta proteína, como ya les dije, hace parte del complejo del bebesoma y al estar ausente o disfuncional esta proteína, pues se altera la formación de esa estructura y por lo tanto eso es lo que explica el síndrome Bardet-Biedl. Pero hoy entonces cuando recibimos en la consulta niños y pensamos que tienen el síndrome Bardet-Biedl y hoy cuando les pedimos 19 genes para tratar de caracterizar cuál subtipo de síndrome Bardet-Biedl, hemos encontrado cosas interesantes. Y por ejemplo, este niño no tiene 2 mutaciones en el gen BBS2, sino tiene 3 mutaciones en 2 genes diferentes que hacen parte del bebesoma. Tiene 2 mutaciones del gen BBS2, enfermedad autosómica recesiva, y una mutación adicional en el gen BBS6. Muy de malas en la vida, pero tiene 3 mutaciones con 2 genes. Eso se llama herencia digénica trialélica, 3 alelos mutantes con 2 genes afectados. ¿Y por qué ocurrió esto en este niño? Porque el papá era sano portador, pero traía una mutación, una sola, para el gen BBS2 y otra sola para el gen BBS6. Y la mamá, por coincidencia, tenía otra mutación en el gen BBS2. Y el niño recibió estas 2 mutaciones del papá y una mutación de la mamá que configuraron la enfermedad. Y se entendió después de haber hecho esto porque este niño tenía un síndrome Bardet-Biedl extraordinariamente severo y era porque tenía 3 mutaciones en vez de 2. Y este fenómeno de herencia digénica está hasta en el 13 a 18% de los pacientes con síndrome Bardet-Biedl. O sea que evidentemente necesitamos de pruebas genéticas para caracterizar este cuadro clínico, pero adicionalmente analizar de una vez todos los 19 genes, porque uno de cada 6 o 5 pacientes trae 2 genes mutantes al tiempo. Por lo tanto, el día que ustedes vean y sospechen que una persona tiene síndrome de Bardet-Biedl, vamos a pedir no 16 genes como está acá, sino 19 genes, porque hay 19 genes conocidos hasta la fecha. Entonces, hoy tenemos equipos que son capaces de secuenciar en una misma prueba de laboratorio 19 genes a un bajo costo y de esta manera vamos a identificar claramente la causa del síndrome de nuestro paciente. Pero también hay otros síndromes de obesidad. Ahí tienen una lista
de asociados a defectos cromosómicos. Por eso es que en algunos casos de obesidad sindrómica le pediremos un estudio de cromosomas o un estudio de microarreglos o eventualmente un FISH, incluyendo ahí el síndrome Prader-Willi, que seguramente sospechan que les voy a mostrar. Pero antes de ese voy a mostrarles el síndrome Cohen. Y fíjense otra vez, este es un niño obeso con retraso cognitivo, con microcefalia, con micropene también, tiene un hipogonadismo. Pero es un niño muy fácil de diagnosticar. Ustedes creo que jamás han escuchado el síndrome Cohen, pero si lo examinan bien, notarán algo que creo que todos ustedes ven en este momento, y es unos incisivos centrales sumamente prominentes, gigantes. Entonces, si ustedes cruzan obesidad con incisivos prominentes, seguramente la primera opción que les va a aparecer en el metabuscador es el síndrome Cohen. Y el síndrome Cohen tiene dos causas: una de lesión del brazo largo del cromosoma número 8 o una mutación heredada de papá y mamá, usualmente padres consanguíneos, que inactivan o disfuncionan este gen llamado BPS13B. El cuadro clínico, además de obesidad, microcefalia, retraso cognitivo e incisivos prominentes, usualmente tiene una hipotonía extrema que incluso podemos casi que intuir de la fotografía del paciente. Mantiene la boca abierta todo el tiempo, la posición de las manos y los pies son posiciones de niños hipotónicos. Bien, por último quiero mostrarles otro síndrome muy común de obesidad, que es el síndrome Prader-Willi. En nuestro curso del core de genética lo vimos como también causa de retraso cognitivo. Aquí se los muestro como causa de obesidad asociada a un defecto cromosómico y también a mutaciones genéticas. El síndrome de Prader-Willi puede ser por un defecto cromosómico que anula este gen, o puede ser por otras causas que ahora les voy a mostrar. El cuadro clínico es un niño, un recién nacido severamente hipotónico. Esta es la primera señal, y esto es lo que hace que a los niños que consideramos recién nacidos hipotónicos les tratemos de descartar síndrome Prader-Willi. También pueden tener asfixia perinatal, requerir asistencia ventilatoria, tienen hiporreflexia, dificultad para tragar y succionar, puede haber criptorquidia, y el pene y el escroto pueden ser hipoplásicos en los hombres, o los labios menores pueden ser hipoplásicos en las niñas. Pero lo que más llama la atención es el síndrome de niño hipotónico, que frecuentemente está explicado por un síndrome Prader-Willi, con estos otros signos clínicos principales. Entonces, un niño hipotónico, a veces un buen pediatra podrá notar que desde el nacimiento esas manos y esos pies parecen pequeños, pero no siempre se nota. Pero claramente la hipotonía es uno de los signos cardinales. Luego de que el niño nace, se le asiste y sobrevive, usualmente después de los 2 años desarrolla una conducta adictiva a buscar comida, y de allí empieza a aparecer una obesidad mórbida por un apetito insaciable. Cuando lo miramos clínicamente, entonces ya empieza a haber un sobrepeso o una obesidad. Los pacientes son muchas veces más blancos que sus padres, presentan un hipogenitalismo, la obesidad tiende a ser central, un poco menos periférica, las manos y los pies son pequeños en relación con el gran volumen corporal que tienen poca actividad física, también pueden tener bradicardia, también tienen una insensibilidad al dolor, entonces se golpean, pueden tener incluso equimosis y demás, y no sienten el dolor, no lloran. Su saliva tiende a ser viscosa, las mejillas son pletóricas, incluso rojizas. En fin, son una condición con muchas anomalías congénitas o con muchas desviaciones. Tienen retraso cognitivo, la mayoría, como les muestro, manos y pies pequeños. El hipogenitalismo es característico, o hipoplasia de labios menores en la mujer, y obesidad extrema. Tienen otros niños. Algunos tienen huellas de rascado frecuentemente, tienen huellas de rascado en muchos lugares del cuerpo, aquí se ven en las extremidades inferiores, también se golpean y no sienten dolor, son bastante insensibles al dolor. Esta imagen la tengo así para que vean esos ojos como almendrados o estilizados que tienen también las personas con Prader-Willi.
Y aquí tiene una persona adulta con el síndrome, en donde se siguen evidenciando, dos personas adultas, perdón, diferentes, donde se siguen evidenciando el cuadro clínico de obesidad, hipogenitalismo, manos y pies pequeñas, un poco de hipotonía, etc. Bien. La causa del síndrome Prader-Willi son tres. El 70% de los pacientes tienen una delesión o pérdida de parte del brazo largo del cromosoma número 15 en la región 11.2. La copia que se pierde en las personas con síndrome de Prader-Willi, la copia paterna, perdón, la copia paterna del cromosoma 15. La segunda causa, en un 25%, es la presencia de dos copias maternas del cromosoma 15 y ninguna copia paterna del cromosoma 15. Eso se llama disomía uniparental. Dos cromosomas de un solo padre, en este caso la madre. Esto significa que esta es una enfermedad muy particular porque los humanos debemos tener para el cromosoma 15, para esta región, tanto una copia del papá como una copia de la mamá. No podemos tener dos copias de la mamá y no puede faltar una copia del papá. Y la tercera causa es el silenciamiento por metilación de esta región de la copia paterna. O sea que la copia paterna es esencial para no tener Prader-Willi y también no tener dos copias maternas, sino solo una, es esencial para no tener síndrome Prader-Willi. Por lo tanto, el día que ustedes ven a una persona con obesidad, hipogenitalismo, hipotonía perinatal, asfixia, todo lo que les he mostrado, no tenemos que pedir solo el FISH para esta lesión, sino tenemos que pedir 3 pruebas genéticas. El FISH para la lesión, mirar la disomía uniparental o mirar que esta región genómica no esté metilada o silenciada en la copia paterna. Son 3 pruebas genéticas que se piden en el síndrome de Prader-Willi y es una forma de obesidad sindrómica relativamente común porque la tiene más o menos 1 de cada 2.000 a 5.000 niños que nacen. Y es que en esa región del cromosoma 15 tenemos 2 genes críticos. El gen SNRPN en la copia paterna siempre debe estar activado porque si no ocurre el síndrome de Prader-Willi. Y cuando es mutada un gen vecino que se llama V3A, aparece un síndrome parecido al Prader-Willi que se llama síndrome Angelman, en el cual no hay obesidad, pero sí hay un retraso cognitivo importante, una cantidad de movimientos estereotipados, un llanto inmotivado, trastornos emocionales de la persona acompañados de retraso cognitivo. Pero es en este caso porque se anula este gen. Ahí lo tienen como se ve en el cariotipo, por eso no hacemos cariotipo en síndrome de Prader-Willi porque es muy difícil de ver esta lesión que está aquí. Acá está el cromosoma normal, la banda que debe estar presente, y aquí está ausente. Fíjense que se junta esta de arriba con esta de abajo, aquí están las dos y falta la banda del medio. Pero esto es muy difícil de ver en el cariotipo, entonces por eso es que se pide un FISH, que lanza señales coloreadas con fluoróforos contra el cromosoma 15, y la persona normal o el cromosoma normal debe tener 2 señales, una de control y una que estamos investigando, y la persona con lesión solo trae la señal de control y pierde la señal del gen que estamos investigando. Entonces, por eso es que se pide un FISH o eventualmente una hibridación genómica comparada. Para ver la disomía uniparental, se analizan una serie de marcadores que están en el cromosoma 15. Esto es como un estudio de paternidad donde tenemos que tomar ADN del papá, de la mamá y de la niña, en este caso, afectada. Fíjense que este es el patrón del papá. Aquí lo ven también para este marcador y este otro marcador. Son estas rayitas en estas posiciones de migración en electroforesis. Y usted ve que la niña solo comparte copias con la mamá. Es idéntica completamente a la mamá. O sea que tiene disomía uniparental materna. Tiene solo copias de la mamá, pero no tiene ninguna de las copias del papá. Así es como se ve. Entonces el examen se llama así, disomía uniparental materna. Y el 5% son porque si tienen síndrome de Prader-Willi,
es porque tienen mutaciones en el gen SNRPN, que es un factor de transcripción que funciona con hacia el núcleo, entre el núcleo y el citoplasma más bien. Y si es una niña o un niño con síndrome de Angelman, lo que vamos a tener es una mutación en el gen V3A, de una región crítica que toda se encuentra en ese lugar del cromosoma número 15. Bueno, entonces, ¿cuál es la prueba que debemos pedirle a los niños obesos que lleguen a la Fundación Cardioinfantil o por subsidio o a los lugares donde ustedes se desempeñen en su residencia o ya como pediatras? Pues yo recomiendo una prueba a todos los pacientes con obesidad que tenga 48 genes, que hoy es relativamente barata, porque hoy hacer muchos genes en una prueba de laboratorio vale lo mismo que hacer un solo gen. Y esta prueba, fíjense que incluye genes para incluso Bardet-Bild, incluye el gen de leptina, del receptor de leptina, incluye el gen de los receptores 3 y 4 al menos de melanocortina, con lo cual aquí estaríamos evaluando un buen número de obesidades aisladas o obesidades sindrómicas. Como ustedes como pediatras no se van a acordar de estos 48 genes uno por uno, pues solo pidan un panel de secuenciación para obesidad. Y el laboratorio, o incluso lo pueden poner panel multigénico de secuenciación para obesidad. Y el laboratorio debe incluirles todos los genes que ya estén caracterizados como causales de obesidad. Si su paciente tiene retraso cognitivo o tiene signos o síntomas que le sugieren un síndrome de Prader-Willi o un defecto cromosómico, pues piden un cariotipo o un FISH específico o un estudio de hibridación genómica comparada. Si su paciente tiene síndrome de Prader-Willi y ustedes están muy orientados al diagnóstico, ya saben que tienen que pedir simultáneamente 3 pruebas, o un FISH, o una de lesión por MLPA, o una hibridación genómica comparada que analice la región del cromosoma 15, donde ocurre la deleción, la banda 11.2. Deben pedir además el estudio de metilación y disomía uniparental de esa misma región, y deben pedir un estudio de lesión del centro de imprinting de la región 15,2, 3 pruebas. Ahora, si tenemos un paciente obeso con múltiples anomalías congénitas y estamos perdidos, o tienen una obesidad y la estudiaron genómicamente y no encontraron mutación, bueno, pues de pronto nos los pueden mandar a un laboratorio como el nuestro de la Universidad del Rosario, que hacemos no diagnóstico, sino investigación. Entonces allí nos podríamos de pronto liar con 4.000 genes en una sola prueba de laboratorio, 22.000 genes, 30.000 genes en una sola prueba de laboratorio, buscando una aguja en un pajar, tratando de describir una forma nueva o rara de obesidad asociada a un síndrome o de obesidad aislada. Y si nos vamos al punto de medicina de precisión en obesidad, recordemos el concepto que medicina de precisión son aquellos medicamentos o insumos que están dirigidos específicamente contra un gen mutante que causa una enfermedad o una mutación específica. ¿Se acuerdan de nuestras 2 pacientes deficientes de leptina? Pues aquí están, la de 24 y la de 21 años. Aquí están nuestras 2 pacientes. Aquí estamos con un cirujano plástico que generosamente nos ayudó tomándoles una gran biopsia de tejido celular subcutáneo, sobre la cual nos pusimos a mirar muchos ARNs que tienen que ver con esta vía funcional, leptina, receptor, bueno, todo lo que puede haber funcionando allí. Y antes de empezar a darles el tratamiento que ellas están recibiendo hace un año, esta mujer ya está ambas están abajo de 90 kilos, de 100 kilos, está un poquito más resistente a bajar de peso porque ha sido menos disciplinada en la aplicación de la hormona. Pero esta es medicina de precisión, es darle un medicamento exacto para la deficiencia que una persona tiene. Y en este caso, como es una hormona polipeptídica, pues existe a un costo inmenso, por supuesto, pero nuestras 2 pacientes lo están recibiendo a partir de hace un año. En el año 2021, en medio de la pandemia, les tomamos las muestras e iniciamos con Hernán Yupanqui, endocrinólogo pediatra, endocrinólogo de adultos, perdón, iniciamos la suplencia hormonal para estas niñas. Pero también en medicina de precisión, para las personas que tienen un defecto del receptor número 4 de melanocortina,
Y para los que tienen algunos de las mutaciones de genes asociados que les mostré en la vía funcional, particularmente el que causa el síndrome Alström, la deficiencia del receptor de leptina, el gen de la proteína convertasa de subtilicina número 1, que también causa dislipidemia, y el gen PONC, y algunas formas de Bardet-Biedl. Existe un medicamento que promueve, saltándose este bloqueo metabólico, promueve la reducción del deseo de comer, aumenta el gasto de energía y promueve la pérdida de peso. También a un costo importante, pero es otro medicamento de precisión que se ha desarrollado gracias al conocimiento que se tiene hoy de las causas genéticas de la obesidad en humanos. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de este tiempo que ustedes generosamente me han dedicado a sus vidas? Que cuando nos pregunten, una madre o un padre frente a un niño obeso o niña, ¿la obesidad es hereditaria o es porque tenemos malos hábitos en nuestra familia? Pues entre el 40 y el 70% de las obesidades tienen una explicación genética. Pero también en esta explicación genética ya tenemos otro conocimiento, y es por qué personas que reciben, por ejemplo, cirugía bariátrica fracasan en el objetivo de bajar de peso, porque su objetivo, su problema no está en el volumen del estómago realmente, ni en las sensaciones que puede haber de saciedad si reducimos el volumen del estómago, sino está en su cerebro, en que no se están bloqueando las vías que promueven, que impiden que el sentido de la saciedad ocurra. Entonces, hay que decirle a las personas, el 40 al 70% de la obesidad tiene una causa genética. Y cuando veamos a los niños con obesidad, pues vamos a hacer un ejercicio mental muy sencillo. ¿Mi paciente solo tiene obesidad o tiene un síndrome de obesidad? Y si tiene solo obesidad, pues seguramente pediremos una prueba genética que trate de cubrir la mayoría de genes conocidos de obesidad, para de esa manera ver si podemos hacer algo de medicina de precisión o una terapéutica con más conocimiento del fenotipo que tiene nuestro paciente. Si tenemos un síndrome genético, pues seguramente tenemos que hacer mejores exámenes clínicos, detallar a nuestro paciente, estudiarlo un poco buscando metabuscadores para encontrar dentro de los 600 condiciones que incluyen obesidad, cuál es la que tiene nuestro paciente de una manera más eficaz. Y bueno, pues si nuestro paciente tiene retraso cognitivo, tiene manos y pies pequeños, tiene piel clara, pues seguramente postularemos como hipótesis un síndrome Prader-Willi. Y ustedes saben entonces que este gran conocimiento que tenemos de la genética de la obesidad está permitiendo hoy que dispongamos de medicamentos de precisión que están dirigidos a formas genéticas específicas. Perdón. Formas genéticas que se están descubriendo. Y seguramente la farmacopea para la obesidad va a seguir cambiando en la medida en que tengamos más intimidad química de lo que está pasando con nuestros pacientes, y se complementarán los tratamientos nutricionales y los tratamientos quirúrgicos y demás tipos de tratamientos estándar que hoy tenemos para las personas con obesidad. Muy bien, creo que esa es la última, sí. No sé si tienen preguntas, comentarios, veo algo en el chat que ya lo voy a revisar. Quejas, reclamos, hablé mucho. Doctor, muchas gracias por esta charla. Fue una excelente charla y nos aclaró muchas dudas frente al panorama, pues, de la obesidad y de la genética. Entonces, por aquí en el chat sí hay una pregunta. A ver. Doc dice, ¿qué tan disponible está la prueba de identificación del gen MC4R ante la sospecha de obesidad con relación genética, o simplemente no debe hacerse? Pues yo considero que si el 8 al 12% de las personas, perdón, 6 al 8% de las personas con obesidad tienen una mutación de al menos ese gen deberá hacerse de manera rutinaria y sistémica o sistemática en todos los pacientes que nos consulten por obesidad.
De pronto, de los pacientes que nos consulten por sobrepeso, yo esperaría un poco la evolución del niño para ver si mejora con lo que hacemos normalmente o si se mete en la escala de obesidad. Ahora, si nuestro paciente trae una mutación de ese gen MC4R, evidentemente vamos a tener que aplicar, además del tratamiento estándar, que puede ser la dieta y demás, un medicamento de precisión para bloquear el deseo de hambre y de esta manera mejorar el peso del paciente, que es el objetivo que se quiere hacer. Ahora, si yo fuera endocrinólogo pediatra o endocrinólogo de adultos, con este conocimiento, yo le pediría a todos mis pacientes con obesidad pruebas genéticas, porque tendría una mejor visión de lo que está pasando y también posiblemente una mayor tasa de éxito o de mejor manejo del cuadro clínico, porque tengo una bioquímica más detallada en mi paciente. ¿Ok? Obviamente eso tiene un costo, pero ese costo se va a ver compensado en los beneficios para los pacientes, porque estaríamos haciendo una medicina pues de mucha más sensibilidad y especificidad frente a lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, pues es como, si la pregunta es como decirle a un cirujano, tú operarías, no sé, un apendicitis, pues seguramente te va a decir que sí. Yo como genetista, yo también te diría que sí. Es mi saber y hoy este saber, la genética está aportando mucho conocimiento a este fenotipo que yo les propuse para estudiar. Yo sí lo haría de manera rutinaria, al menos para el gen receptor 4. Y si soy endocrinólogo pediatra, le echaría todos los genes a cada uno de mis pacientes que sean al menos obesos. ¿Más preguntas? Listo, doctor, gracias. No, doctor, pues en el chat no veo preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, pero pues por ahora no. ¿De viva voz? Ok, Natalia, con gusto. Me faltaba. Qué bueno verte al menos en foto. Gracias. Muy bien. Entonces, les agradezco este espacio y ya saben que les sigo a la orden. He sido para muchos su profesor desde hace muchos años y también como residente de pediatría. Y como hoy tenemos un curso, digamos, un poco más limitado, creo que lo ideal, si todavía osan a escucharme de nuevo, es seguir desarrollando competencias con temas específicos que complementen los que vimos en nuestro corte. Muchas gracias. Que los atropelle la felicidad. Gracias, doctor, por la charla. Que tengan buena noche. Con gusto. Buenas noches.